Hola, saludos, buen día. Hoy estamos revisando lo que será el método bíblico de exégesis. En esta oportunidad estaremos revisando qué es la exégesis. Es una palabra griega que significa narración o explicación. Viene del griego exegestai, que está compuesta por la palabra ex, que significa hacia afuera, y egestai, que significa guiar o dirigir. La exégesis, en pocas palabras, es el acto de sacar o extraer el significado de un texto bíblico. Teológicamente, exégesis establece el significado de un enunciado o pasaje. En la exégesis se busca determinar qué dice y qué significa el texto. Eso es desde el punto de vista teológico. El principio de la exégesis afirma el sentido único del texto de la escritura, de manera que la tarea del exégeta es descubrir lo que el autor, en este caso humano o divino, dijo cuando escribió el pasaje. Además, en la exégesis se busca obtener algo del texto en lugar de meter en el texto algo que no esté allí. Esto es la eisegesis, es decir, en lugar de extraer el significado de cierto pasaje bíblico, estamos intentando meter significado a lo ya escrito. Esto lo conoceríamos entonces como eisegesis. Para la exégesis debemos tener cierto conocimiento previo. La exégesis asume ya un paso anterior, que es el conocimiento del contexto, ya sea del tema o pasaje que se reflexiona. Por ello, en la exégesis hay que conocer de antemano varias cosas. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se presupone que aquel que está interesado en llevar adelante una exégesis debe considerar? Estos son los puntos. Primeramente, el autor. ¿Quién es el autor del libro o autores, si lo hay? Y los datos que podemos obtener del autor, ¿sí? Su contexto, su fecha de nacimiento, su fecha de muerte, su lugar de residencia. Todo esto nos va a dar datos que nos van a servir para el momento de hacer nuestra exégesis. También hacia quién estaba dirigida la carta, el escrito, ¿sí? La porción bíblica, quiénes eran los lectores originales. Siempre vamos a encontrar cierta intención, ¿sí? Supongamos que el autor escribe o describe ciertas condiciones geográficas o culturales que hablan de esa región a quien va dirigida la carta. Por eso también tenemos que considerar para quién era escrita aquella carta o libro, ¿sí? Después, la fecha, en qué momento histórico de la historia de la humanidad está escrita la carta, ¿sí? Esto también nos va a proporcionar más datos. No puede ser evidencia interna o evidencia externa que nos va a dar datos, e incluso nos puede ayudar a situar las condiciones sobre las cuales se está hablando en ese momento o se está expresando la palabra de Dios. El estilo o género literario. Es importante que nosotros revisemos la forma en la cual está escrita nuestra porción bíblica, nuestro libro, nuestra carta. ¿Por qué? Porque también para hacer una exégesis de ciertos pasajes vamos a encontrar reglas particulares para expresión, para escritura, e incluso
el modo en que está escrito, ¿sí? Vamos a tener que revisar también el género literario o estilo literario en el cual está escrito mi porción que estoy llevando a cabo mi exégesis. También debo hacer un bosquejo lógico del libro que estoy haciendo un exégesis para ubicar la enseñanza que estoy recibiendo, la enseñanza que estoy extrayendo de un pasaje en particular o de el párrafo que estoy estudiando, ¿sí? Para saber en qué dónde se coloca esa enseñanza, si forma parte de una serie de enseñanzas o es una enseñanza en particular, y al momento de extraer o hacer la exégesis pueda yo ubicar la enseñanza correctamente y que ésta tenga coherencia con el resto de la carta y lógicamente con el resto de la Biblia, de la palabra de Dios. Y también junto con esto, pues la ubicación en el canon y la teología bíblica. Si estoy haciendo una correcta exégesis y posiblemente mi enseñanza sea singular, o sea, de los pocos pasajes que hablan de cierto tema, aún así debe de tener ubicación en el canon y la teología bíblica. ¿Por qué? Porque este es coherente incluso algunos aspectos de la vida contemporánea hoy en esta época. Algunos principios están enunciados en la Biblia y nosotros vamos a hacer la exégesis, y después de la exégesis en la exposición bíblica vamos a sentar esa enseñanza y llevar a principios prácticos para nuestra actualidad, para nuestro contexto. Entonces también es importante ubicar dentro del canon y la teología bíblica aquella enseñanza o aquella exégesis que estoy extrayendo de mi texto y poder tener esta ubicación correcta y adecuada de la enseñanza que estoy dando en este momento. Si también tenemos pasajes paralelos, nosotros debemos ubicar también si hay alguna otro pasaje en el mismo libro que estoy estudiando o en otra parte de la Biblia, si hay pasajes paralelos. Regularmente siempre tenemos concordancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y esto lo podemos corroborar por medio de algunos Biblias de estudio, comentarios u otros libros que tienen concordancia con otros pasajes paralelos. Si ya hay un poco de trabajo con esto, podemos aprovechar el trabajo ya realizado, y también en nuestro estudio bíblico podemos ir haciendo nuestra concordancia bíblica y particular, y recordar ciertos temas que ya hemos estudiado o ciertos pasajes, agregar un marcador a ese pasaje y tenerlo ya registrado que habla de algún cierto tema o está tratando con alguna circunstancia en particular. Entonces es importante los pasajes paralelos para después hacer un criticismo textual, ¿sí? Esto va a hacer mayor rico mi exégesis, va a tener mayor sustento, va a ser bastante prominente la información que voy a obtener en este paso, y además puedo así sentar mejor la información y puedo ir aprovechando la información que vaya yo recabando para que al final yo pueda tener la certeza de aquello que estoy enseñando, de aquello que estoy compartiendo por medio de mi exégesis. Entonces esto es lo que se espera del conocimiento previo. También hay que hacer una hermenéutica en práctica. La exégesis es la práctica de la hermenéutica. En la exégesis se busca usar los principios de la hermenéutica para encontrar el significado actual de las palabras, frases, enunciados, párrafos y libros, ¿sí? El texto, que es el pasaje de la escritura que se ha seleccionado para la proclamación. Para la exégesis del texto también tenemos 3 pasos que se sugieren, ¿sí? Primero, un conocimiento suficiente de los lenguajes
originales para poder traducir el texto y verificarlo. ¿Con qué nos referimos? A conocimiento suficiente, saber al menos las reglas generales, el uso del lenguaje, para que nosotros podamos estar haciendo una exégesis, ¿sí? El uso de los tiempos, el uso de los verbos y, si nos es posible, también las raíces. Tenemos algunos diccionarios que nos ayudan para los que no somos hablantes naturales o no tenemos conocimientos vastos en este caso de griego, hebreo y arameo. Hay tanto el diccionario Vine y el diccionario Strong, pueden ayudarnos en este punto. Después tenemos los léxicos, y también hay algunos otros diccionarios teológicos especializados que nos pueden ayudar en este punto y que nos pueden sobre todo aportar información para los que no tenemos este conocimiento suficiente. No estamos diciendo de poder a lo mejor hablarlo, porque recordemos que cada lenguaje, cada idioma tiene su expresión, pero sí estamos hablando de reglas gramaticales porque son las que nos interesan a nosotros para poder realizar nuestra exégesis. También tener a la mano todas las versiones posibles y compararlas entre sí. Con esto se busca ser fieles al texto. La recomendación que yo hago es mínimo revisar nuestro texto en 3 versiones. Óptimamente recomiendo al menos 5 versiones en las cuales nosotros podemos estar revisando el texto y ver la forma de escritura. Si hay una variación que sea significativa, entonces podemos hacer la revisión en algún léxico o algún diccionario teológico sobre esa palabra. Incluso ya hay comentarios al griego, ¿sí? Y revisar estos comentarios para saber por qué razón el traductor o en esa versión se utilizó cierta palabra que tiene una mayor variación con el resto de las demás. Y estas son pequeñas estrategias que nosotros podemos utilizar en caso de que existe alguna variación significativa entre versiones. Y tercer punto, tener los mejores comentarios posibles, preferentemente aquellos que tengan como base el idioma original. Sí, lo que recomiendo en este punto es comentarios no de autores de algún pastor o algún predicador, sino comentarios que sean teológicos, ¿sí? Que tengan este estudio desde la palabra, no un comentario, ¿sí? Después, ahorita en un punto siguiente, vamos a hablar de los comentarios, pero los comentarios que sean teológicos, no de autor, sino que simplemente nos enseñen lo que está escrito en esa porción de la palabra, ¿sí? Y este es el punto. Hay ciertos pasos para la exégesis o recomendación que hago para la exégesis. Con el trabajo continuo vamos a poder mejorar la exégesis que estamos realizando, pero vamos revisando algunos. Primero es la selección de un texto de acuerdo a las necesidades de los oyentes, la preparación espiritual para estudiar el texto, la determinación de los límites del texto, asegurarme dónde empieza y dónde terminará la pericopa. A veces nos confundimos un poco en la delimitación del texto. ¿Sí? La recomendación que yo hago en particular es que se utilice un párrafo. Hay ciertas Biblias que ya vienen divididas por párrafo, en lo que nosotros vamos adiestrándonos en la ubicación de los párrafos. Regularmente en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Marcos, tenemos el uso común de la palabra y entonces sucedió esto, y entonces sucedió otro evento. Marcos es uno de los escritores que más usa esta expresión y es muy dinámico en su separación de las porciones del comentario de
de los sucesos en los evangelios. Entonces podemos usar como ejemplo el Evangelio de Marcos para que nosotros podamos ir determinando los párrafos a utilizar, o en este caso la pericopa, y nosotros podamos tener después esta habilidad ya bastante ejercitada, y podamos enfrentar otros textos y determinar cuál es el párrafo que estamos usando y que más nos conviene usar para nuestra exégesis. Después, la crítica textual es la examinación del aparato crítico para determinar si los manuscritos griegos tienen lecturas alternativas que afectan la interpretación del texto. Incluso tenemos nosotros algunas versiones que omiten textos o porciones bíblicas, esto determinado porque en algunos escritos o manuscritos, o dependiendo la base de esa traducción, están omitidos. A veces en los manuscritos más antiguos no aparecen ciertas porciones, y los redactores de las versiones, los revisores de las versiones, han decidido omitir aquella porción al considerar que no es parte del canon. Entonces podemos revisar los comentarios, ahora sí, los comentarios que tenemos de autor, los comentarios que tenemos de editorial, para revisar por qué razón algunos textos han sido omitidos de algunas cartas o libros de la Biblia. Después vamos a tener la lectura inicial del texto con la ayuda del formulario lectura y observaciones. Esto es algo que de manera personal implemento, ¿sí? Hacer una lectura e ir haciendo observaciones sobre el texto. Es importante que vayamos observando, y si es posible, ya para los que ya tienen un poco más de habilidades o más tiempo realizando exégesis, también ir haciendo anotaciones ya exegéticas. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, ya observé y ahora estoy empezando a hacer anotaciones muy particulares sobre el texto que me hacen ahora remitirme a preguntas o a cuestionar cuál es el sentido bíblico de esas palabras, cuál es el sentido social, el sentido práctico, si existe alguna enseñanza, alguna doctrina en ese momento, y puedo hacer mi anotación, la puedo ir haciendo para que me sirva después en la exégesis y hacer de mejor manera el trabajo de la exégesis. Después voy a pasar al análisis de la estructura del texto, si es epístola o sermón, la exégesis gramatical y sintáctica; si es narrativa, la exégesis literaria con la ayuda del formulario para el análisis literario. Sí, aquí ahí tenemos al menos dos, no son las únicas, hay más, pero la mayoría de la Biblia, en el caso del Nuevo Testamento, vamos a encontrar cualquiera de estas dos, y podemos tratarlas dependiendo sea el caso, una vez que yo he determinado si corresponde a una exégesis gramatical y sintáctica la que voy a realizar, o si es una exégesis literaria. Para ir mejorando mi exégesis, se sugiere la investigación de cualquier dato del texto que se desconoce. Vamos a hacer una exégesis histórico-cultural y una exégesis semántica, el estudio del significado de las palabras, ¿sí? Del uso de las palabras. Incluso en el uso de las palabras vamos a encontrar en ciertos diccionarios, sobre todo los teológicos, el uso de las palabras a través de la historia, si hubo alguna variación o si se utilizaba en cierta región de algún modo en particular, y si tuvo trascendencia o no tuvo trascendencia, incluso también entre autores. En el caso de las cartas paulinas vemos palabras que solamente se utilizan por el escritor llamado Pablo. Y bueno, las últimas diapositivas para esta exégesis, en la exégesis canónica
vamos a revisar la relación entre el texto y el libro en que se encuentra. Intertextualidad, la investigación de citas, alusiones y paralelos, la exégesis temática y teológica, y si el texto es de los evangelios, una comparación de la pericopa con cualquier paralelo en los otros evangelios. Sí es importante que nosotros, como estamos realizando este tipo de exégesis, vamos a ver la relación entre el texto y el libro, ¿sí?, del mismo libro, y si hay alguna cita, alusión o paralelos que se esté realizando incluso en el mismo texto, vamos a revisarlo. Muchas veces los escritores hacían alusiones a porciones del Antiguo Testamento o de los evangelios, y vamos a ver por qué se utilizó en ese momento por parte del autor esa alusión o ese paralelo, o incluso estar citando en algunos casos textualmente o en paráfrasis cierta porción bíblica. Entonces vamos a ver, incluso en algunos casos hay citas que nosotros al revisarla en nuestra Biblia no aparecen o no están escritas tal como el escritor la está recabando. Entonces también podemos hacer una investigación de por qué está esa cita expresada de esa forma y no expresada fielmente como la tenemos registrada en nuestra Biblia. Incluso si nosotros hacemos una revisión de la Biblia, vamos a encontrar a veces referencias a libros que no encontramos en la Biblia, y esto es muy común. Mucha información, muchos libros a veces hacen alusión a escritos, a citas parafraseadas, a libros que no encontramos o que no tenemos dentro del canon de la Biblia, y podemos ampliar la investigación sobre estos temas si es el caso, y si nosotros decidimos que tiene peso para el exégesis y el énfasis que estamos usando para la exégesis. Si el texto es de los evangelios, vamos a hacer también una comparación con los otros evangelios o con la información que tengamos en las demás porciones de la Biblia. Y la reflexión, vamos a empezar ahora la reflexión acerca del significado del texto para los lectores originales, con base en todo lo que se ha investigado. Ya que hemos llegado a este punto, ahora cabe la posibilidad de que nosotros podamos detenernos y empezar nosotros a vislumbrar con la información ahora sí suficiente, después que hemos llegado hasta este punto, qué es lo que el escritor trató de expresar, o cuál fue la intención sobre cuál el autor se expresó. Y por eso no lo podemos hacer antes, lo vamos a hacer hasta este momento, ya que hemos recabado toda la información y que tenemos las herramientas suficientes para hacerlo. Vamos a hacer una interpretación provisional en un breve párrafo. Si vamos a hacer una interpretación del texto apenas provisional, para que nos sirva de guía y nos esté dando la pauta para seguir haciendo la exégesis de mi porción bíblica, y la comparación de la propia interpretación provisional con los comentarios bíblicos. Ahora sí puedo recurrir a los comentarios bíblicos. Ya hice mi propia reflexión, ya hice mi propia investigación, y ahora puedo ir a esos comentarios bíblicos de autor que me estén ilustrando lo que ellos consideraron de esa porción bíblica, y compararlo con investigación, y tener ahora un enriquecimiento por otros autores y lo que ellos llegaron a meditar sobre esa porción. Si tenemos la oportunidad de tener un comentario exegético, pues sería de mucha ayuda para mi exégesis y para el estudio que estoy realizando. Y finalmente, la elaboración de la necesidad, objetivo y resumen del texto. Esto es lo que yo voy a tener ya como resultado de mi exégesis, y es la que me va a dar ahora ya el escrito de haber realizado
mi exégesis. Y nosotros debemos estar muy claros sobre lo que estoy estudiando, sobre lo que estoy compartiendo, y por eso recomiendo que en este tiempo podamos nosotros estar haciendo nuestras exégesis. Este es el método bíblico de la exégesis, y sobre todo estemos recordando que la exégesis es el acto de sacar o extraer el significado de un texto bíblico. Hay muchas cosas que podemos ir descubriendo después de hacer nuestras exégesis, estar desarrollando esta habilidad y sobre todo estar descartando aquella información que no nos sirve en este momento para nuestra exégesis y estarla aprovechando de mejor forma.